¿Qué tal, familia? Espero que se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Las historias que estás por escuchar son bastante interesantes y tienen un poco de censura para que los puedas digerir mejor. Si bien no sabemos si estos relatos son reales o no, pero tú del otro lado de la pantalla tienes la última opinión. ¿Comer carne humana? ¿Se imaginan? Pues precisamente los relatos o el video que estás por escuchar es de este tema, el canibalismo. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Aquí comenzamos. El Chicha. Relato basado en una anécdota compartida por Arturo Barbosa. Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Quisiera contarles algo muy turbio que sucedió en el pueblo de mis abuelos, que se encuentra en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Prefiero no decir exactamente dónde, porque no me gusta demasiado saber del pasado feo de ese lugar de nacimiento de mi familia. Pero finalmente, creo que esto es algo que ustedes podrían disfrutar mucho. Cuando llegué a ese pequeño pueblo la primera vez, quedé cautivado por su belleza idílica. Sus calles empedradas estaban bordeadas de casas de color pastel, con jardines exuberantes llenos de flores fragantes. El aire estaba impregnado de tranquilidad y serenidad. Los lugareños parecían vivir en perfecta armonía en su entorno. Pero a medida que exploraba más a fondo el pueblo, empecé a notar algo extraño. No había ni una carnicería en ninguna esquina. De hecho, le pregunté directamente a mis abuelos sobre eso, que me dijeran por qué la gente parecía llevar vidas extremadamente perfectas y rutinarias. Siempre llevaban una sonrisa en sus caras, pero sus ojos parecían ocultar algún tipo de secreto, algo que les hacía temblar frente a un corte de carne. De hecho, en esos tiempos me gustaba mucho, tanto que obligué a mi madre a llevar algunos bistecs que al asarlos atrajeron la atención de los vecinos en el mal sentido. Todos veían eso como si fuera algo muy desagradable, pero como dijeron mis abuelos, al menos no eran de cerdo. Las conversaciones con los lugareños también eran inquietantemente superficiales. No importaba qué tema sacara a colación. Siempre respondían con vaguedad y desviaban la conversación hacia temas banales. Nunca mencionaban problemas o dificultades personales, como si estuvieran encerrados en una burbuja de perfección artificial. Ni siquiera los niños me sabían responder por qué no había productos de cerdo de ningún tipo en las tiendas tampoco. A medida que pasaban los días, me sentía más inquieto y cautivo de esta extraña atmósfera. La belleza del lugar ya no podía ocultar la atención de que algo siniestro se escondía bajo su fachada encantadora. Una parte de mí estaba fascinada por descubrir la verdad detrás de esta fachada de protección. Así que, una noche decidí preguntarle directamente a mis abuelos qué era lo que pasaba. Quería adentrarme en ese misterio, y aunque ellos estaban reacios, finalmente uno de mis tíos dijo la verdad. Incluso mi madre trató de detenerlo, pero él comentó que ya era hora de que supiera lo que se escondía detrás de las paredes de ese punto. Más si era algo que tenía que ver con la familia. A continuación, les diré lo que mi tío Juan José me comentó. Se los pongo exactamente como lo dijo, como si estuviera hablando por él en este momento, para evitar confusiones. Pues bien, esta historia sucedió por ahí de los años de 1986, cuando Jesús Yepes, alias el Chicharrón, que era un carnicero que vivió por un buen tiempo por acá. Al parecer,
Enloqueció y comenzó a hacer cosas terribles con la carne y la piel de algunos desafortunados viajeros. A Jesús le decían así porque lo mejor que preparaba eran los chicharrones. Casi a diario lo podrías ver metiendo en aceite grandes placas de piel de cerdo que en pocos minutos se volvían crujientes y deliciosos manjares que la gente hacía fila para comprar. Gracias a eso también le decían el chicha. Por esos años yo tenía unos 10 e incluso a mí me tocó probar el delicioso sabor que tenían esos trozos de carne flotando en la grasa caliente. Incluso se decía que la gente venía de las rancherías más o menos a la hora que sabían que ya estaría listo el chicharrón para poder consumirlo casi salido del caso, cortado en una tortilla con sal, limón, aguacate y salsa, que era como los preparaba su mujer en caso de que lo quisieran. Ninguno de nosotros sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Una tarde fría y lluviosa, entré a aquella carnicería que se encontraba a unos metros de distancia de las otras casas del pueblo. En ese momento no se encontraba la mujer del carnicero, solamente estaba el taciturno propietario, a quien, aunque todos apreciaban por sus artes culinarias, eran casi opacadas por lo solitario y misterioso que era ese hombre. Pero mi curiosidad infantil superó mis temores y decidí adentrarme en el oscuro mundo del carnicero. Al entrar, el aire estaba impregnado de un olor extraño y penetrante. El carnicero, un hombre de aspecto desaliñado, con ojos fríos y una sonrisa inquietante, me recibió con una mirada inescrutable. Observé con cautela mientras examinaba los cortes de carne en exhibición, pero algo no encajaba. Mi madre me había mandado por algo para la cena y llevaba una buena cantidad de dinero como para poder escoger algo bueno. Me puse a ver de trozo a trozo todos los cortes que había, preguntando al carnicero sobre tal o cual corte, esperando que me sugiriera algo bueno para cenar, o al menos algún alimento que pudiera cocinar rápidamente mi madre. Pero en una esquina oscura de la tienda, pude ver algo que parecían huesos humanos grandes para ser como los de un animal. Simplemente eran muy delgados como para pertenecer a una res y extraños para que fueran de un cerdo. Mi corazón se aceleró y el terror se apoderó de mí. Estaba viendo lo que pasaba. ¿Era posible que el carnicero estuviera utilizando carne humana para sus productos? Era un niño en ese tiempo, pero siempre me caractericé por ser astuto. Algo en mi mente estaba diciendo que realmente las cosas estaban mal, y que más valía que me fuera de ahí, que le dijera a mi madre qué es lo que estaba pasando para que pudiera ayudarme. Traté de mantener la calma, pero mi mente se llenó de imágenes horripilantes. Recordé las desapariciones inexplicables que habían ocurrido en el pueblo, que de pronto algunos de los limosneros o borrachos que normalmente se encontraban por ahí habían desaparecido, que algunas personas nuevas en el lugar se ausentaban de un día a otro para no regresar nunca más, y que nadie sabía qué había pasado con ellos, porque no encontraban ningún cuerpo ni rastro de que otra cosa hubiera sucedido. Antes de que pudiera moverme, el carnicero se acercó a mí, sosteniendo un cuchillo afilado en sus manos temblorosas. Estaba tratando de fingir con sus palabras que me quería ayudar, pero los cabellos en mi nuca se erizaron como nunca y supe que no tenía la menor intención de hacerlo. Al ver cómo me puse tenso, su mirada se volvió intensa y su sonrisa malévola reveló su verdadera naturaleza. Dejó de fingir torpemente que solamente se estaba acercando con intenciones inocentes.
De pronto se me antojó que ese hombre era mucho más grande de lo que parecía, como si de pronto ocupara todo el lugar y no hubiera manera de salir de ahí más que brincando a ese hombretón. Cosa que, con mis piernas flacas y cuerpo pequeño para mi edad, era claro que no podría lograr fácilmente. Me acomodé los lentes y traté de fingir que no sabía qué estaba pasando. Inocentemente le dije que si me podría surtir medio kilo de bistec, pero él simplemente me ignoró y me comentó en un susurro que aún suena en algunas de mis pesadillas, que si quería probar la especialidad de la casa, mientras la punta de su cuchillo iba de su mano a donde hubiera estado mi vientre, de no haber saltado a un lado justo en el tiempo perfecto como para que él creyera que me iba a dar sin que lo lograra. En ese momento no sabía que era un caníbal, pero comprendí que estaba cara a cara con un hombre despiadado que se alimentaba de carne humana. Mi instinto de supervivencia se activó y sin pensarlo corrí hacia la puerta de salida mientras se encontraba agachado. El carnicero me persiguió lanzando su cuchillo con destreza. Ese espacio tan pequeño del mostrador a la calle, que en condiciones normales me costaría un par de pasos superar. Se me afiguró un laberinto de pasillos oscuros que me hicieron luchar por escapar de esa macabra tienda. El hombre se levantó para darme otra cuchillada, que falló solamente porque me resbalé con un charco que estaba en la entrada. Logré llegar a la calle, jadeando, golpeado y empapado por la lluvia. Miré hacia atrás y vi al carnicero en la puerta, sus ojos llenos de rabia y sed de sangre. Sabía que había escapado por poco de convertirme en su propia víctima. Bajo esa lluvia, que ahora se había convertido en un torrente infernal, me dificultaba el avance. El aire estaba cargado de tensión cuando llegué lo más cerca de la plaza. No podía evitar gritar de horror por lo que estaba pasando, y el borracho local me vio corriendo de esa manera. Así que incluso en su estado etílico me preguntó qué pasaba. Entonces no pude evitar ponerme a llorar como loco y gritar que el carnicero me iba a matar. Las sospechas del borracho se confirmaron una vez que lo vio avanzando en esa penumbra que se estaba formando con un cuchillo en la mano. Creo que al hombre se le bajó lo borracho, ya que inmediatamente se irguió y comenzó a gritar que era un asesino, dando voz fuerte y segura a mi tono infantil de miedo. Eso bastó para que los vecinos comenzaran a asomar las cabezas de sus casas, y al ver la situación, los hombres comenzaron a poblar las calles con machetes en mano, mientras las mujeres veían con ojos muy abiertos qué era lo que estaba ocurriendo. Las calles, una vez tranquilas y acogedoras, ahora estaban llenas de inquietud y furia contenida. El rumor se había extendido rápidamente. El carnicero local, un hombre siniestro conocido por sus formas... El carnicero local, un hombre siniestro conocido por sus formas hoscas, también tenía apetito por la carne humana. Creo que muchos pensaron en que sí habían consumido esta. ¿Cuándo y cómo? Pero esta era una pregunta para después, no para plantearlas en ese momento donde la sangre les servía. La gente estaba decidida a tomar justicia por sus propias manos. Las antorchas se abalanzaban en el aire, iluminando los rostros llenos de ira. Me uní a la multitud mientras nos dirigíamos hacia la carnicería, preparados para enfrentar al monstruo que había perturbado nuestra pacífica existencia. El borracho del pueblo me llevaba de la mano. Quizá no era la mejor decisión, pero como mis padres aún no llegaban, no creí que pudiera hacer nada más. Vimos al carnicero correr como un loco a su local, después de lo cual no lo vimos salir. Así que asumimos que solamente estaría esperando la muerte allí dentro. Pero al llegar,
encontramos la carnicería en ruinas y las puertas abiertas de par en par. No había rastro por ningún lado del tipo, pero conforme los lugareños se dedicaron a desmantelar la carnicería, buscando por todos lados un sitio donde el ser se pudiera estar escondiendo. En esa búsqueda encontraron una especie de refrigerador enorme que contenía varias partes evidentemente humanas, como pies, manos, cabezas, entre las que se encontraba la de su mujer y los montones de huesos que había observado con anterioridad. Como lo mencioné anteriormente, ese hombre estaba loco de venganza, y más tarde supimos que encontró a su mujer en la cama con su amante, gritando y retorciéndose de goce. El chicha había acabado con la vida de los dos seres al verse burlado. El carnicero había escapado, dejando tras de sí una estela de sangre y terror. La multitud, frustrada y enfurecida, buscaba venganza instantáneamente, pero solo encontramos un escenario macabro de sus atrocidades. La oscuridad de la noche envolvía al pueblo mientras lo rastreábamos frenéticamente. Los pasos resonaban en los callejones desiertos, y cada sombra se convertía en una amenaza. Sentía el latido acelerado de mi corazón y un sudor frío recorrer mi espalda. Mientras los susurros del pueblo atormentaban mi mente, las horas pasaban y la tensión aumentaba. El miedo se mezclaba con ira y la búsqueda se volvía más irónica. Pero el carnicero parecía haberse desvanecido en el aire, esfumado como una sombra escurridiza que se burla de nuestra sed de justicia. No había huellas del chicha. Siguieron volteando todas las cosas que veían por ahí, pero simplemente el tipo había escapado. Las personas se resignaron a que las cosas no podrían resolverse, así que finalmente llamaron a la policía que quedaba a un pueblo de distancia, y ellos vinieron a recoger los restos óseos de las víctimas, a tomar fotografías de todo lo que había pasado e hicieron un barrido exhaustivo de los pueblos vecinos y rancherías, entre otros puntos para dar con el chicha sin ningún éxito. En medio de la desesperación, comenzaron a surgir historias inquietantes sobre pactos oscuros y fuerzas sobrenaturales. Algunos decían que el carnicero había hecho un pacto con el innombrable para obtener su poder, permitiéndole escapar de la ira de la multitud. Otros hablaban de rituales limpios que le otorgaban una invisibilidad sobrenatural. El terror se apoderaba de mí mientras el pueblo continuaba su búsqueda desesperada. Me encontraba atrapado en una pesadilla en la que la línea entre la realidad y la ficción se dibujaba. Cada sombra parecía albergar el mal, y cada ruido me hacía estremecer. Mis padres llegaron luego de unas horas y los vecinos me llevaron con ellos. Estaba temblando de miedo, pero mi madre me aseguró que ese hombre jamás volvería a pisar nuestro pueblo. La búsqueda por parte de la ley se volvió infructuosa, y la cancelaron luego de 4 meses sin ninguna pista. El carnicero había escapado, dejando tras de sí solo muerte y desolación. Mientras el pueblo se hundía en la desesperación, me di cuenta de que el verdadero horror no estaba en la figura del carnicero en sí, sino en la oscuridad y la maldad que anidaba a los rincones más oscuros de nuestra propia naturaleza. Desde ese día las cosas en el pueblo cambiaron mucho. Ya no era el único que sentía asco con solamente pensar en el sabor de la carne, sobre todo de esos deliciosos chicharrones que hacía el chicha. Quizá había sido parte de una persona en más de una ocasión. Fue tanta la aversión que el consejo de los locales decidió que no se podría vender más carnicería.
Fue tanta la aversión que el consejo de los locales decidió que no se pondrían más carnicerías en el sitio y que los productos animales, como de oveja o de cabras, debían ser destazados frente a los clientes para salvaguardar su integridad. Este ha sido el relato de mi tío. Las palabras de me dejaron pensando en si era posible que ese hombre aún siguiera vivo y rondando por los pueblos o rancherías vecinas, o por esos sitios pequeños y desolados, donde cada quien parece ocuparse de sus propios asuntos. ¿Qué te pareció el video del día de hoy? ¿Qué opinas sobre el canibalismo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más, yo me despido no sin antes invitarte a suscribirte si eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas un nuevo video. Me despido. Hasta la próxima. Buenas noches.